Hola, yo soy Lula de Arcilla La Bisagra y conducción del Centro de Estudiantes. Y en este podcast les hablaremos sobre el texto del profesor Eduardo de la Cruz, El periodismo contemporáneo, realidades, posibilidades y deseos. El profesor comienza planteando las ideas del periodista Perelman, al referirse que un periodista debe ser un intelectual al servicio de la sociedad, trabajando con esta sociedad. Lo que plantea el autor es que es muy difícil llevar a las sociedades debates intelectuales, ya que actualmente hay un problema. Ese problema son las redes sociales. Por ello, el profesor Eduardo de la Cruz nos invita a observar este oficio mediado por los medios y redes sociales. Considera fundamental que un ingresante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación esté atento a su alrededor, que lea, mire, observe todo lo que pueda, ya que allí realmente comienza su formación como comunicador. Es central que un comunicador social experimente lo que sucede en las calles de su ciudad. Por ello es que vuelve a retomar las palabras de Perelman, y este periodista nos explica que debemos ir mutando, mientras las realidades a nuestro alrededor también cambian, para así poder contarlas adaptadas a las necesidades actuales de la sociedad. Reconoce como necesario observar que la información está en crisis, y esto se da ya que uno no obtiene nada si no da algo a cambio. Hoy en día, nadie gestiona ningún tipo de información sin un precio en el mercado. Es por ello que el profesor nos invita a observar todo lo que sucede a nuestro alrededor con un ojo crítico, con un ojo de comunicador social. La no ficción en tiempos de redes. ¿Qué es el periodismo narrativo? El autor se lo plantea al pensar cómo este género periodístico se lleva adelante fuera de los grandes medios. El periodismo narrativo se entiende como aquella manera de contar hechos de la realidad concreta y cotidiana de una comunidad con las herramientas que se utilizan en la literatura para contar sus ficciones. Este género periodístico siempre ha servido para mostrar zonas de la realidad que permanecen silenciadas u ocultas por el periodismo tradicional. Por ende, el autor cita a Rodolfo Walsh, que afirmaba que el testimonio y la denuncia son categorías artísticas que se le debe dar la misma o más aún importancia que a la ficción. El profesor retoma este concepto con la idea de colocar a la investigación como la base del periodismo narrativo. En Argentina, este género está muy de moda, en algunas revistas gráficas o en el mercado editorial, pero en los medios tradicionales no. Por ende, allí se nota esta falencia o la falta de estas investigaciones. Para poder llevar adelante este género, debemos tener en mente lo dicho por el escritor y periodista Roberto Hertzner. Lo más complejo, lo más rico en matices es nuestra mirada. Por esto, el profesor retoma que esta mirada es la que debemos aprovechar y encontrar los espacios para poder comunicarla. La obsecuencia, una diatriba mediática contemporánea. ¿Qué es la obsecuencia? Es una acción que marca el fin del periodismo. Para el autor, día a día observamos cómo los distintos medios, en lugar de acercarnos información, instalan una agenda informativa, en el que el amor y el odio instantáneo son su base. Las redes sociales sirvieron para implementar este modo de informar. Por ello, es que los medios tradicionales quedan anticuados o en cola, siguiendo esta modalidad para ver de llegar a conseguir recuperar audiencias y likes. Este término se entiende como una contraseña para poder encontrar esas audiencias instantáneas. Y mientras estas llegan, se olvidan realmente lo importante del trabajo periodístico. La veracidad, la legitimidad, los argumentos, entre otros muchos más. Y esto sucede en absolutamente todas las temáticas encaradas por cada uno de esos medios tradicionales.
Según el autor, no se confronta, se es amable, suave para poder producir ciertos efectos discursivos. Un único discurso que impida matices, que impida preguntar, que impide el pensamiento propio. En el texto se cita a George Orwell, al retomar sus palabras emblemáticas. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Es por ello que el profesor retoma esta cita al pensar en que los medios lo único que hacen es adular, aplaudir, entre otras cosas más que no se consideran ni comunicación ni periodismo. Se olvidan de ese ojo crítico que deberían entrenar, que debería tener todo comunicador. Cuando esto sucede, la obsecuencia ha dado sus frutos. Para que esto no ocurra, el autor plantea la importancia de tener una mirada crítica y el uso del lenguaje. Retoma las palabras del autor Albert Jardot, al tomar como eje al lenguaje como una herramienta, porque nos permite comprender lo impuesto y a su vez resulta insuficiente para explicar toda la realidad. El autor define el lenguaje como una desobediencia al utilizarlo, una desobediencia a los textos impuestos, para así lograr retomar esa mirada crítica que se había perdido. El docente, para finalizar el texto, nos brinda la bienvenida al mundo de la comunicación, del periodismo, del lenguaje, y nos invita a conocer este mundo maravilloso e interesante. Nos vemos en el próximo podcast, en donde nuestros compañeros Ori y Juanpe nos hablarán sobre las políticas de comunicación en Argentina y el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.